Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo Priego. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete a mi canal, déjame tus opiniones, tus preguntas, tus sugerencias, tus propuestas. Estamos a las órdenes. La idea es aquí reflexionar, generar discusión, construir democracia, construir país, argumentar, ver cuál es la situación de la República Mexicana, ver cuáles son las cosas que le duelen al país, que hoy le duelen muchas. Se trata pues de ser parte de la discusión, de ser parte de lo que está ocurriendo, cada quien desde su experiencia, cada quien desde su metro cuadrado, cada quien desde su trinchera. Yo he podido tener experiencia en lo internacional, he podido trabajar y visitar en misiones muchos países en los 5 continentes y eso da una idea, pero también estudié una carrera en economía, una maestría en administración pública, un doctorado en administración pública, soy candidato a doctor, y también me apasiona el tema de combate a la pobreza o desarrollo social, el de desarrollo económico, todo el tema que tiene que ver con la economía internacional, local, regional, desarrollo empresarial, desarrollo de emprendedurismo, todos estos temas. Pero también me encanta el tema de libertad de expresión o libertad de prensa, he trabajado mucho en ello también. Me encanta la comunicación, por eso precisamente tratar de incidir en lo que está pasando en el país, pues de esta manera, también comunicando, invitándote a que participemos, invitando a que lo reflexionemos juntos, todo lo que está ocurriendo. Hoy México necesita de todos y de todas. Por eso, independientemente en qué creas, hay que participar. No hay que quedarse callados o calladas, ya eso nos ha costado muchísimo en nuestra historia. Como bien decía Octavio Paz, esta durísima frase, pobres mexicanos gritan 1 hora durante un día el 16 de septiembre para quedarse callados todo el año. Pues aquí vamos a provocar precisamente lo contrario. 9 muertos en Veracruz, apilados, 10 muertos en Zacatecas enfrente del Palacio de Gobierno. Señales muy claras de algo que he dicho siempre, esto de abrazos no balazos era una aberración, era una estupidez desde el principio. ¿Se acuerdan de la amnistía? Desde entonces, Obrador le está proponiendo a la delincuencia organizada una alianza y es exactamente lo que pasó. Hoy lo que tenemos es esta cantidad de muertos porque además no hay ningún freno. Ya lo dijo él muchas veces, no se va a perseguir a nadie, no están cuestionando. Cada vez es más clara esta relación muy desafortunada con la delincuencia organizada, en diferentes expresiones, de diferentes formas, en diferentes partes de la República, con Obrador y su gobierno o su partido, Morena. Por eso vemos ahora algo que acaba de pasar, la foto del gobernador de Morelos con 3 personajes de la delincuencia organizada, abrazaditos, como una señal más de todo lo que hemos visto en esta relación afectuosa entre la delincuencia organizada y Obrador y su grupo, relación que yo he calificado de depravada, de distorsionada, de perversa relación entre Obrador y la delincuencia organizada, y todo este exceso de muertes. Recuerden, con Felipe Calderón tan cuestionado el tema, a estas alturas llevaba 35,000 asesinados. Hoy Obrador lleva 103,000 asesinados. El cálculo de muchas fuentes regionales, algunas nacionales y algunas internacionales, es que este gobierno puede terminar en 500,000 asesinados. O sea, casi 400,000 asesinados más que lo que hemos visto nunca en un sexenio en este país. Eso nos deja claramente 2 cosas. Una, esta alianza, esta perversión de la participación de Obrador con la delincuencia organizada, aderezada por muchas cosas que ustedes han visto y que se han comentado muchísimo en esta primera parte del argumento. Es el saludo a la mamá del Chapo, ¿no? Qué enorme coincidencia que se encontraran, que esta señora hubiera podido llegar al paso de un presidente de la República. Alguna vez han intentado llegar a donde está el presidente y más en un camino, en un estado como ese, es dificilísimo. La señora ahí estaba en el lugar exacto, en el momento exacto, sin nadie que la tapara. Y luego él se baja y la saluda con un abrazo, con un apretón de mano, pero con una familiaridad. Ya recibí tu carta, ¿eh? Nunca dijeron, hola, mucho gusto, esta es la señora tal, este es el señor tal. Había una camaradería ahí muy clara y
lo comprobamos cuando soltaron a Ovidio. ¿Se acuerdan? Les doy como lamparazos de aquello, cuando sueltan a Ovidio, cuando le pide perdón al Chapo por haberle dicho Chapo y luego le dice el nombre correcto, cuando felicita a la delincuencia organizada por haberse portado bien en las elecciones del 6 de junio del 2021. Todas estas cosas, cuando le niega a la DEA la entrada a México para investigar delincuentes, que eso no va contra ti ni contra mí, va contra sus socios, contra la delincuencia organizada. Cuando le pide al Banco de México que ahora compre dólares directamente, ¿quiénes son quienes tienen toneladas de dólares en efectivo para ir a lavarlos al Banco de México? Poner en Guerrero a una sinvergüenza, o bueno, a un sinvergüenza o a su hija, para poder controlar la costa Pacífico, que luego vimos en las elecciones, todo el control y toda la utilización, por ejemplo en Sinaloa, que la delincuencia organizada hizo. Secuestraron a más de 100 operadores políticos de la oposición por todo el día antes de la elección. Está clarísimo, pues, candidatos en Tamaulipas, candidatos en Morelos, candidatos en Jalisco, candidatos por muchas partes del país de la delincuencia organizada, por el partido de Obrador. Toda esta parte de lo obvio que ha sido la relación, esta perversa, depravada relación con la delincuencia organizada, que no fue más que una invitación a la delincuencia a sumarse. Piénsenlo bien. Yo voy a hacer una amnistía para que no se castigue a ningún delincuente. ¿Quiénes creen que aceptaron esa amnistía? Y tácitamente o no, ayudaron a Obrador a llegar a la presidencia y ahora trabajan muy conectados con él y con Morena en esta forma de ganar elecciones, como ya lo vimos el 6 de junio del 2021. Toda la oposición en su conjunto fue y denunció ante inclusive organismos internacionales lo evidente que fue el apoyo de la delincuencia organizada a Obrador y a su equipo. Todos los días emergen pruebas de esa relación pervertida, defectuosa, depravada de Obrador y su equipo con la delincuencia organizada. Pero el otro gran ingrediente de esta preocupación, el ejército. Recuerden, Obrador ya tiene hoy 500,000 soldados, 300 nuevos cuarteles en diferentes partes del país. ¿Para qué quiere el presidente 500,000 soldados? ¿Para qué quiere 300 cuarteles nuevos? ¿Para qué quiere una Guardia Nacional que prometió que iba a ser civil, que el Congreso de la Unión aprobó una Guardia Civil? Eso quiere decir no militar. Eso fue lo que aprobó la oposición y eso fue lo que aprobó el partido, entre comillas, del presidente. Esa es una de las hipocresías más grandes, es una de las farsas más peligrosas de todo lo que ha dicho Obrador. Quitó a la Policía Federal, entonces ya no hay armas en policías civiles. Ahora todo lo tiene el ejército y la Guardia Nacional es el ejército también, sus cuarteles son militares, el dinero es del ejército, las armas son militares, el entrenamiento es militar, los mandos son militares, todo es militar. Bueno, y ya está la propuesta para hacer la Guardia Nacional descaradamente militar. Todo fue un engaño, y engaño gravísimo porque primero se pasó 20 años diciendo que iba a sacar al ejército de las calles. Segundo, porque todo el tiempo cuestionó cuando se puso de una manera más intensa a atacar a los grupos delictivos, al ejército en gobiernos anteriores. Y tres, porque lo primero que hizo, empezar a incrementar el número de militares, darles poder en una militarización absurda, que solamente describe que el Obrador no tiene ni la menor idea de cómo combatir realmente la delincuencia organizada. ¿Recuerdan el análisis del Departamento de Estado en Estados Unidos, donde se dijo que un poco más del 30% del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada? Cuando tienes tan arraigada la delincuencia, no es por el lado de la militarización nacional, es por el lado del fortalecimiento de las policías municipales y estatales que están hechas pedazos. Descaradamente Obrador está debilitando, quitándole recursos a las policías municipales y estatales y fortaleciendo el ejército, incluido todos los gobiernos de ese partido están fingiendo demencia, están diciendo, bueno, que los militares se hagan cargo. Eso no va a ser una solución, no lo ha sido nunca. Pueden ayudar, pueden coadyuvar, pero no va a ser ese
el éxito del combate a la inseguridad. Ese es un rotundo fracaso, es clarísimo hacia dónde va, hacia el fracaso en el tema de seguridad. Si tenemos por un lado la alianza con la delincuencia organizada descarada que tiene Obrador y su equipo, y por otro lado un ejército que es el único que tiene armas ya. Fíjense, Obrador tiene legalmente todas las armas del país en el ejército e ilegalmente todas las armas de la delincuencia organizada. La única persona que tiene armas en este país es Obrador, con el ejército y con la delincuencia organizada. En esa lógica nos ponemos a revisar lo que está haciendo el ejército: centros comerciales, vivienda, sucursales bancarias, el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto de Tulum, está cargando medicina, está quitando el sargazo, las aduanas también. Le han dado todo el poder, todo el dinero, y eso evidentemente los va a corromper. Obrador está prostituyendo a una parte del ejército mexicano. Muchos no se dejarán, de hecho muchos no se dejan, de hecho muchos están molestos de que eso esté ocurriendo, pero también está comprando a muchos. Ya lo dijo el secretario de la Defensa, hay que estar con la cuarta transformación. De esas palabras que ni uso para no multiplicar una estupidez de un absurdo, de una irracionalidad que ellos mismos promueven. Pero lo dijo el secretario de la Defensa y eso sí es gravísimo, no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. El único ejército en América Latina que no se volvió loco en las últimas décadas con el poder. Ahora Obrador les está poniendo el poder en todos los sentidos. Millones y millones de dólares en la mano, con la opacidad del cuento de la seguridad nacional. ¿Para qué quiere Obrador todas las armas, todo el ejército, 300 cuarteles, si no va a atacar a la delincuencia organizada? Pensémoslo, dale vueltas. ¿Por qué tantas armas, tanto ejército, tanto fortalecerlos, tanto darles dinero, tantos cuarteles, si no está atacando a sus amigos de la delincuencia organizada? No hay otra, es para cuando se le acabe la popularidad. Esa popularidad que ha hecho un mito, que a estas alturas Calderón tenía más popularidad que él, y Carlos Salinas de Gortari ni se diga, mucho más popularidad que los dos. Es un mito lo que ha construido desde la mañanera y hay gente que le cree que tiene toda esa popularidad, pero es la misma, es normal a estas alturas. Pero el punto importante es, cuando se le vaya acabando, el único que va a tener las botas y las armas legales y ilegales en esta república es él. Tal cual como lo hizo Chávez y Maduro en Venezuela. Exactamente igual. Oye, pero es que era un sueño eso. No es ningún sueño, no, es una pesadilla. Pero los esfuerzos de Obrador para ir construyendo un país como ese están clarísimos. Bueno, por favor, trajo al dictador de Cuba a México, trajo al de Venezuela. Le faltó Daniel Ortega, y eso porque no quería salir porque tenía elecciones. Pero es exacto, nos lo está diciendo clarísimo. Ya lo había dicho, que él admira a Fidel Castro. Bueno, ahora está clarísimo. ¿Cuántos presidentes de los países occidentales, democráticos, internacionales, de los 5 continentes han venido a México y ya vinieron todos estos sátrapas que están abusando de sus sociedades? En esa lógica, pues, la preocupación que emerge otra vez por la foto del gobernador de Morelos con 3 criminales. ¿Cómo está ligado todo esto? Toda esta violencia cuando el presidente perdona y absuelve y le habla bonito a la delincuencia organizada permanentemente. Un país en donde estos delincuentes son afectuosamente saludados por el presidente, detallada y cuidadosamente atendiendo a su familia. Recuerden que cuando la mamá del Chapo le dijo, él, ya recibí tu carta, esa carta decía, gracias por ponerme al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Seguridad Pública, al procurador y creo que la secretaria de Gobernación, 4 secretarios de Estado para ver a la mamá de uno de los criminales más buscados en el mundo, responsables de miles y miles de muertes en diferentes partes de la República y en diferentes partes de América Latina principalmente. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que es muy importante estar consciente de hacia dónde vamos. Yo voy a estar haciéndolo a través de estos programas todos los días. Vamos a estar con ustedes porque hay que mantener la discusión y hay que concientizar a mucha gente de lo que está pasando. Entonces, no te quedes callado o callada.
Agrémiate, participa en los gremios, busca un gremio en el que te sientas bien, en el que se pueda hablar, se pueda discutir y se pueda pronunciar públicamente. No lo hagas individualmente porque estos saben reprimir. Si no encuentras un gremio adecuado, forma una asociación civil, crea un movimiento, pero participa. Y vamos a hacer un programa para decirte cómo también vamos a seguir permanentemente hablando. Te agradezco muchísimo que estés conmigo en este primer programa. Te recuerdo, déjame tu comentario, déjame tus propuestas, tus sugerencias, tus preguntas. Suscríbete al canal, ponle la campanita. Muchísimas gracias, soy Gerardo Priego. Suscríbete, nos vemos en el próximo video.